Bueno, seguimos acá con más programa y ya la estoy viendo a ella, a Mariana Pérez, nutricionista. ¿Cómo estás, Marian? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Ahí desde el hospi, ¿cómo ¿Todo estás? bien? Bienvenida. Bueno, gracias una vez Bueno, más un este placer espacio. tenerte. Bueno, vamos a hablar de un tema que nunca hemos hablado, al menos en la radio. Me parece bastante interesante para que la gente sepa, escuche, pregunte, se interiorice, que tiene que ver con la alimentación basada en plantas, ¿sí? Ujú. Que yo te había tirado como otro nombre y me dijiste, bueno, eso se llama así ahora. Así Sí, que a charlar un poco sobre eso. ¿De qué se trata la alimentación basada en plantas? Y después tengo algunas preguntitas también como para hacerte. Pero ¿de qué se bueno. trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Bueno, la alimentación basada en plantas es como ahora un término que se le dio para hablar del conjunto de Sí, estilos o tipos de alimentaciones que no incluyen muy pocos alimentos de origen animal. ¿Sí? bien. Se decidió denominarla de una manera general de esta forma. Esta denominación ya está, digamos, avalada por diferentes sociedades científicas y otras entidades de salud que también la denominan de esta forma. Sí, Dentro de la alimentación basada en plantas, en realidad uno tiene una clasificación o se encuentran diferentes tipos de estilos de alimentación o elecciones alimentarias, eh, también basadas en plantas, en donde en algunas de ellas hay algunos alimentos de origen animal y en otras no hay ninguno. ok. Entonces, por ejemplo, tenemos los dos grandes subgrupos dentro de esta alimentación basada en Sí, plantas, que es la vegetariana y la vegana. ahí ¿Sí? Que está. eso vos me decías la Yo te otra vez. decía vegetariana, claro. Vegetana vegana, y yo te lo nombré de forma más integral, o sea, integrando las dos clases grandes de alimentaciones. Y Bien, luego, dentro de la de alimentación vegetariana, está la alimentación que incluye lácteos y huevos, que sería la lacto-vegetariana, y la vegana, ¿sí? Que sí, sería la que no incluye ningún tipo de alimentos de origen animal. bien, En algunas alimentaciones vegetarianas a veces se consume, ¿sí? Hay otras clasificaciones, yo no me quiero extender tanto, sí. pero esto es muy básico. A veces hay personas que llevan una alimentación vegetariana en el 90% digamos, de sus días, que son consumidores de carne social, se le dice. Entonces, a esta clase de alimentación, que por ahí de vez en cuando consumen algún tipo de carne, se llama flexitariana. ¿Sí? Es como Mirá una el subclasificación. término. Sí, sí, sí. A todo se le da un nombre, todo lleva un Wow, nombre. bien, bien. Pero bueno, Ahora, dimos todo. están todo el tiempo, o sea, uno dice alimentación basada en plantas. Es Mm. que todo el tiempo comen de lo que sería verduras, frutas y No verduras. solo verduras, o sea, No, basada en plantas, ¿qué significa? Basada en alimentos que no son del reino eso. animal. Ahí está, porque Alimentos uno del escucha, reino perdón, uno escucha plantas y dice, como todo el tiempo hojas. animal. No, No, si uno usa plantas y se imagina lechuga, claro, verdura. por eso yo quería explicar eso. La gente No, no, no come claro. O sea, carne. mirar a veces un gráfico de alimentación, que ahora en nuestras guías de alimentación para la población argentina muestran un plato, Ujú, están todos los grupos de alimentos. De esos grupos de alimentos uno tendría que como que tachar el de carnes, huevos, por ejemplo, sí, ¿no? Una vegana que es vegana. Carnes, huevos, lácteos y carnes, ¿no? Después sí, tiene todo el resto para consumir, que son cereales, legumbres, frutos secos, aceites, verduras y frutas. Pero mira bien. todo lo que aparte de verduras y frutas, Y hay un lo que es montón de otras. azúcares y esas cosas, y ¿Cómo? lo que es azúcar, por ejemplo, esas cosas. Sí, sí, también. Todo eso está Bueno, igual la presente. fruta tiene azúcar también. La fruta tiene azúcar, sí, un Está azúcar bien. obviamente Sí, mucho más natural, intrínseca, propia del alimento, no es como la azúcar agregada, azúcar refinado, ¿no? Pero sí lo que se trata, y eso es algo que yo quiero también dejar en claro y dejarlo un poco como mensaje, es que en estas clases de alimentaciones muchas veces uno lo relaciona con lo saludable, con lo que es mucho más saludable eso es lo que ser te iba a preguntar. ¿Qué beneficios trae? Yo conmigo, quiero saber ¿sí? eso. ¿Qué Y no beneficios? siempre es saludable, la verdad que no Eso. siempre, porque depende la educación que tenga esa persona y Mm, las elecciones alimentarias que realice, ¿sí? Porque muchas veces las personas que no consumen alimentos de origen, consumen todo basado en plantas, todo de origen vegetal, y consumen muchos alimentos ultraprocesados que no están hechos como animales, o sea, nada de origen animal, sí, pero tienen un montón de grasas industriales, un claro. montón de azúcar, y eso me acuerdo porque me lo preguntaste recién, Sí, un montón de sal, un montón de aditivos, y la idea no es esa.
La idea es Que sea trabajar o natural, claro. lucirse dentro de un marco de una alimentación natural. Tratar de ser, obviamente, lo más natural posible. Y más que nada, bueno, hacer buenas elecciones y los empaquetamos. ¿Sí? Bien. Ahora te pregunto, la persona que la hace con el fin de que sea natural, obviamente. ¿Cuáles son los beneficios? Beneficios que muchos, y la verdad que están estudiados cuando uno la hace bien, ¿no? Cuando uno lleva una buena Pero alimentación. Marian, para hacerla Entonces, bien, ¿se hace controlado con un nutricionista? sí, por supuesto, Bueno, siempre. aclaremos eso. Siempre hay un déficit vitamínico que con esta clase de alimentaciones lamentablemente se corre riesgo, A que es eso el voy. déficit de vitamina B12. Que Bien. cuando uno lleva esta clase de alimentaciones y no consume ningún tipo de carne más que nada, siendo también vegetariano que consume lácteos, huevos, Ujú. etcétera, estos grupos de alimentos no son suficientes ricos en vitamina B12. Entonces tenemos que suplementarla sí o sí. Perfecto. Al no consumir carnes es muy poquito lo que nos aportan. Entonces, esto es como es lo más básico, lo más importante a tener en cuenta cuando uno se plantea o quiere llevar a cabo esta clase de alimentación. Bien. Pero después, a pesar de eso, más allá de eso, tiene múltiples beneficios, como ser, por ejemplo, el alto consumo de fibras, prevenir la constipación, consumir alimentos con sustancias antioxidantes que tienen las frutas y las verduras, por ejemplo, y eso previene o retrasa un poco el envejecimiento celular, una de las también beneficios. Alimenta muy bien a nuestra microbiota, esos bichitos que tenemos en que hablamos la otra vez, no sé si hablamos, pero bueno, Sí, la sí, sí, microbiota es un sí. conjunto de microorganismos que tenemos en el intestino. Esos microorganismos necesitan mucha fibra para poder estar bien alimentados. Entonces, estas alimentaciones tienen mucha fibra en general, porque hay mucha fruta y verdura, y si uno consume productos integrales, mejor, ahí va a aportar más fibra. Entonces, esta microbiota está fortalecida. ¿Sí? Esos son como los. Después hay muchos más que tampoco quiero Bien. ahondar tanto. Sí, hay muchos más, Bien. pero de eso. ¿Y quiénes no podrían hacerla? Si vos pensás en tu consultorio, alguien que digas no. Por ejemplo, pregunta tonta o no tonta, ¿un niño o un adolescente? No. Sí. Sí, Niño, sí, sí, sí. ah, Eso también quiero dejar en claro. niño, Perdón. adolescente puede hacerla o no sé, una persona con trastorno de alimentación puede hacerla. Empecemos por ahí. Etapas, todas. Por eso que cuando planteamos el tema, viste, yo en un momento te dije alimentación en todas las etapas de la vida. Hay consensos ya de que tienen más de 10 años de estudio, las sociedades internacionales de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, Sí. todas las que se pusieron a estudiar de nutrición, sociedades de nutrición de diferentes partes del mundo, y consensuaron que esta clase de alimentación, analizando bien profundamente, bien hecha y supervisada por un profesional, puede ser llevada a cabo por cualquier persona en cualquier etapa biológica y de cualquier edad. O sea, hasta te puedo decir una embarazada, una mamá en pequeña infancia, un bebé que Wow. recién empieza a comer, Qué hasta una anciana. difícil, claro, qué difícil estoy pensando en la infancia. Tiene que estar como No, no, recontra suplementado, digo, qué difícil, no es tan difícil como se ¿no? cree. El No, tema es acostumbrarse a hacer otras elecciones claro, y en general las infancias están influidas por la elección alimentaria de sus padres, de sus familias. claro, Y son totalmente. ellos quienes llegan a eso. Sí, sí, Hay algunos chicos que teniendo una alimentación omnívora en su familia deciden dejar de comer carne porque no quieren, no les gustan, o tal vez por la empatía con el trato animal, ¿sí? Con el tema del entorno, la ecología, de cuidar a los animales, no prefieren dejar de comer. Son pocos los casos, la mayor parte de los niños están inducidos por el estilo de alimentación familiar y bueno, la van llevando. Pero lo ideal es experimentos que cubrir específicos de esta etapa, lo ideal es conducirse con la experiencia, en realidad la asesoría profesional, ¿sí? No hacerlo ni siquiera dentro de la misma familia, por su cuenta, ¿sí? bien, Así bien. que, sí, pero para todas las etapas de la vida ya está comprobado que se puede, con la suplementación siempre de vitamina B12 y chequeando algún laboratorio, a ver cómo están otras vitaminas también. Por ejemplo, la vitamina D es una vitamina que en realidad todo el mundo, Le más del falta 90% o de la siempre está población la baja, tiene sí. bajo, entonces no nos vamos tampoco a llamar mucho la atención porque comiendo de todo también la puedes tener baja. Y siempre ¿Sí? que cambiamos de alimentación hay que hacer un laboratorio, como para ver, Y, eso me parece está y bueno. hacer controles, siempre hacerse controles. Pero Bien, sí, está para cualquier etapa de la vida. Bien bien, planificada, ¿no? bien. Y controlada, obviamente, para saber, eso es fundamental. Escúchame, ¿tiene alguna contraindicación, algún riesgo, algo?
vos me preguntabas antes, que me quedó colgado, ¿a quiénes no se recomendaría? Sí. No, en realidad, a quienes no, tendríamos que ver qué conducta alimentaria tiene esa persona e indagar en realidad en la primera entrevista acerca de los motivos por los cuales quiere realizar esta clase de alimentación. Si es por una cuestión ecológica, protección animal, por una cuestión filosófica de vida, ¿sí? Digamos, de convivir con el medio ambiente de otra manera, o es porque es una moda, lo escuchó, le aconsejó un Ahí amigo o estamos, amiga, sí. o porque le da asco la carne, no quiere, rechaza, Sí. o le cae mal, tiene algún síntoma digestivo que hace que las carnes le caigan muy mal. Bueno, hay que indagar por ahí. Porque, ¿qué pasa? Estas clases de alimentaciones, al restringir algún grupo de alimentos o varios, como por ejemplo la alimentación vegana que uno restringe varios, lleva a conductas, a pensar a conductas que pueden estar implícitas con los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, no queremos que este tipo de elección alimentaria esté ligado a un trastorno de conducta que pueda después evolucionar de una manera no grata para el paciente y no saludable, ¿sí? Porque la elección está basada en eso. No queremos que esta elección esté como camuflando un trastorno que está por detrás, ¿sí? Como para poner una excusa. No como esto, pero en realidad hay otras cosas que me están pasando. Claro, y que sea una elección sana y no que se transforme en una obsesión. Esto me hace, no sé, adelgazar, entonces mejor porque no como esto, no como, y bajo de peso cuando ponele, está en su peso o no tiene, no me importa, pues no hay que hablar de peso, digo, pero por ahí está saludable y esto me va a dejar la panza chata o no sé qué, como cosas que te he contado, entonces digo, ahí hay que prestar el ojo y decir, claro. no sé si O porque conviene. como más verdura y fruta, entonces me la paso comiendo solo verdura y fruta y con eso voy a adelgazar. Claro, exactamente. O la época de los adolescentes, que es bastante riesgosa también. Todo fruta y verdura para estar más flaca como mis compañeros. No sé, es como... Pero no es así, no se lleva así la alimentación y hay que saber explicar cómo se lleva. Por eso. Esta clase de alimentación es bien hecha, digamos. Bien. Tiene todo un trasfondo. Cuando uno escucha alimentación basada en plantas, piensa, comen solo plantas. No es solamente plantas, no somos animalitos de planta. Y como decimos, fundamental es que haya de fondo una persona como vos, un nutricionista, un especialista que esté acompañando eso e informando bien cómo hay que hacerla. Si no, solos, no. No, nunca y en ninguna etapa. De hecho, puede ser peligroso a lo largo del tiempo si uno no tiene la suplementación específica adecuada a lo largo del transcurso de la vida. Y además la suplementación depende también cómo le da a la persona el laboratorio. Entonces, si el laboratorio tal vez le da un valor más bajo, hay que subir la suplementación. Si le dan un valor bien normal, hay que mantener la dosis. Eso hay que saber. No lo hace cualquiera. Ni siquiera te puedo decir algún médico que esté más en el tema de alimentación, pero si no hay que derivar. Hay que derivar a un nutricionista que esté en esta área, porque no todos los nutricionistas hacemos lo mismo. Tal cual. Sí, falta aparte mucha actualización en algunos lados también. Claro, entonces por ahí no es un profesional que está en esta área y no sabe lo de suplementación. Bueno, no digo que esté mal, pero cuando uno no sabe, saber derivar a quién sí. Exactamente. Puede ayudar. Total. Marian, mil gracias por el tema, por estar ahí. Me pareció súper interesante. Decinos dónde te encuentra la gente para poder seguirte y seguir también tu cuenta que tenés ahí un emprendimiento súper lindo. No te escuché la última parte porque me... No, ¿dónde te encuentra la gente? Que se nos fue el tiempo. Tus dos redes. Tengo mi red de Instagram profesional, que es @mp_nutrición saludable. Después tengo mi Instagram de emprendimiento, también de pastelería y panadería saludable, que es alma-d-nutris. Bueno, y ahí tienen de todo, sabemos que estás en feria, sabemos que tienen un montón de cosas a pedido que pueden hacer, así que miren, chusmen, cosas súper ricas y ahí sí son saludables en serio, así que... La conciencia. Y hechas y hechas por tus propias manos también, o sea, no es que las compras y las revendés. Vale la aclaración. Con mucho amor y paciencia ahí dedicadas, hechas por ti. Eso. Marian, gracias por estar, que tengas un hermosísimo fin de semana. Grande a vos y a todos los que están por allí. Gracias, beso grande. Pequeño cortecito y ya seguimos con más redes de bienestar.